Dios nos ha permitido vivir con enfoque, ¿no? En medio de estos tiempos donde la gente no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué está haciendo, y parece que no hay ningún propósito, sino solo están en modo supervivencia, ¿no? Entonces, vivir con enfoque es algo importante. La gente ha estado muy desorientada, pero muchísimo. Y yo creo que si allí ha sido así, aquí también, ¿no? Y la gente necesita algo que el mundo jamás va a poder dar. Y ese algo es esperanza, ¿no? La Navidad nos habla acerca de eso, nos habla acerca de la esperanza. El mundo a nuestro alrededor tiene dos grandes síntomas. Uno es la desesperación, lo que la gente llama popularmente ansiedad, ¿no? De hecho, todo el mundo, los trastornos de ansiedad han subido un montón. Incluso cuando me llamó una paciente que quería atención y me dice, no, es que sufro de ecoansiedad. Yo digo, perdona mi ignorancia, ¿no? Porque esto, pues, la verdad que este término no se utiliza en psicología. Digo, ¿qué es para ti la ecoansiedad, no? No, es que si me como una bolsa de papas fritas, unas Lay's, unas Ruffles, pues pensar dónde va a acabar esa bolsa. Cosas así, ¿no? Entonces, la gente vive en esa desesperación continua. ¿Por qué? Porque está siendo sumida a una cultura del miedo que está siendo como impresa en las mentes de cada uno de aquellos que, se dejan influenciar por el espíritu de temor del que quieren contagiar los medios de comunicación. Y hay otro síntoma, que es la desesperanza, ¿no? El mundo no tiene remedio, todo va de mal en peor, el precio de la luz, el no sé cuánto, el tal, ¿sí? Aquí sería el precio de la luz, a lo mejor allí sería pues la gente que se está desplazando de sus lugares por causa del narco, ¿sí? Entonces, cada región del mundo tiene sus propias razones de desesperación o de desaliento, ¿no? Que es lo que la gente llama popularmente depresión, ¿no? La gente no dice estoy desesperanzada, sino que dice estoy deprimida, ¿no? Y la suma de ambos trae destrucción. ¿Destrucción por qué? Bueno, por la falta de preservación de unos, la Iglesia, creyendo que iba a ser raptada antes de cualquier tipo de sufrimiento y de todo, pues dejó el mundo a su suerte, ¿no? No hablando verdad y no denunciando la mentira y no haciendo un papel activo socialmente, se encerró en sus cuatro paredes. Y por otro lado, pues bueno, por aquellos que sí que participan activamente en la destrucción. En la destrucción porque unos son malos y porque otros, intentando entrar en esa dinámica del sálvese quien pueda, les importa un bledo los demás, ¿no? Y eso ha traído mucha muerte. O sea, los niveles de suicidio a nivel global en plena pandemia aumentó un 100 y pico %. Se doblaron. Y ese es el resultado de esa desesperanza y de esa desesperación. Y esta es la razón, obviamente, por la que cada vez vemos más muertes, ¿no? Y dices, ay, no, pues salió hace un par de semanas, ¿no? La noticia de una actriz aquí y que parecía en su forma de ser muy contenta, muy jovial, pero después, pues no, pues se quitó la vida. Pero en medio de ese mundo, que ya hemos analizado la situación del mundo, decimos, ¿cómo está la Iglesia? Bueno, vemos que gran parte de lo que es llamada Iglesia ha caído en esa dinámica mental, ¿no? En ese espíritu que está arrastrando al mundo. ¿Por qué? O porque se ha alejado de Dios y no está velando, no está entendiendo los tiempos, no está entendiendo que Dios no ha perdido jamás el control de nada y que esto es el cumplimiento de los tiempos que ya se profetizaron. Y parte de la Iglesia, unos por eso, otros porque realmente jamás nacieron de nuevo y fueron simplemente convencidos por el Evangelio pero no convertidos.
Porque no han sabido ver que Dios es nuestra esperanza. Dios está en control de todo. ¿Nos ha dicho que no vayamos a sufrir? No. En el mundo tendréis aflicción. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y esa es la actitud del creyente en medio de la dificultad. Obviamente eso no significa que vamos a ser ajenos a este mundo, sino que vamos a tener algo diferente que el mundo no tiene. Y es a Cristo en medio de la dificultad, a Cristo en medio de la persecución, ¿no? Tampoco han sabido ver que no debemos temer a la muerte, porque tenemos una vida eterna en Cristo. El mundo ha sido captado, abducido por un espíritu de temor a la muerte. Entendemos que los no creyentes tengan temor a la muerte. Los creyentes, pues simplemente es decir, si Dios está en control, si Dios sabe cuál es mi momento, no me voy a ir ni un segundo antes, ni un segundo después. Y cuando me vaya será por su voluntad, y por su voluntad, como estoy en Él, voy a ser rescatado por Él para la eternidad. Amén. Entonces, vemos que gran parte de la iglesia se sumió en todo esto, ¿no? De hecho, hay iglesias en México que ya no han vuelto a abrir, ¿no? Porque con esa iglesia virtual, ¿no? Ya no tienen que pagar renta, no tienen que pagar nada y tienen ingreso. O sea, realmente un absurdo y un poco interés por las personas, por pastorear, por cuidar a las personas. Y después algo que la iglesia no ha entendido es que solo una iglesia que se mueve por la esperanza es una iglesia que puede ser sal y luz. La iglesia, gran parte de la iglesia dejó de ser útil. Fue inútil en medio del sufrimiento que el mundo estaba padeciendo. No pudo aportar algo diferente, porque la iglesia, en vez de poder aportar algo diferente, se dejó arrastrar por el espíritu de este mundo. Una iglesia llevada por el temor es una iglesia en las garras del enemigo. No es una iglesia que viva en libertad. Eso no significa que no haya que ser responsable y que no sé qué y tal. Siempre la misma discusión, pero eso es cierto. Pero sabiendo que Dios está en control, que no hay ni un pelo de nuestra cabeza que se nos caiga sin su voluntad y que además tenemos algo que nos espera a todos aquellos que guardamos fe en Cristo y es una vida eterna con Él. Entonces, no debemos temer, porque el temor ha traído opresión y ha traído una atadura sobre la gente. Atadura en sus corazones y en sus mentes. ¿Por qué? Pues bueno, porque la tristeza, la desesperación, depresión, ansiedad, lo que hemos hablado antes, esclaviza a las personas, no les permite pensar por sí mismas. Y de hecho hay una explicación biológica para eso. Cuando el temor se activa una zona cerebral que se llama la amígdala. Y cuando se activa la amígdala, se desactivan y ya no se pueden activar las zonas cerebrales que tienen que ver con el raciocinio, que son las partes del córtex, las partes más externas del cerebro. Entonces la persona entra en modo supervivencia y cualquier cosa que les digan, ¿te vas a salvar con esto? Ah, sí, amén, aleluya, vamos para allá. Pero no son capaces de razonar y por tanto no son capaces de entender los hechos y no son capaces de entender las razones. Por mucho que tú hables con alguien que está atemorizado de que lo que sea, de que no se deja llevar por el temor, ya es imposible razonar con esa persona, porque se deja llevar por su amígdala. Es lo que se le llamó Goleman en el libro de inteligencia emocional como el secuestro de la amígdala. Cómo la amígdala secuestra a la persona, ¿no? ¿Y cómo eso puede afectar a la vida espiritual de la gente? ¿Lo habéis pensado? ¿Cómo puede esto afectar a la vida espiritual de la gente? Afecta en el sentido de que, como se dejan llevar por el temor y no por la esperanza que hay en Cristo,
son capaces de poner su esperanza en cualquier otra cosa que no es Cristo y perder la fe. De forma que hay gente pues que dice, ay, no, es que me salvó mi doctor. No es que fuera Dios que estaba sobre la situación. Ay, no, es que me salvó el pinchazo. Ay, no, es que me salvó el no sé cuántos. ¿Y dónde está el reconocimiento a Dios en nuestra vida? Muchos han dejado de reconocer a Cristo en sus vidas para reconocer otras cosas, para dar gloria a otras cosas en su vida. Y Dios nos llama a vivir libres del temor, a vivir en esperanza, pero no en cualquier tipo de esperanza, sino en una esperanza en Él. Solo la esperanza nos permite vivir en la libertad, y pocos entienden eso. Algunos han pensado, en medio de todo esto, que Cristo se está retrasando, porque pensaban que Cristo venía antes de cualquier tipo de sufrimiento. Pero que se los digan a los cristianos que están en Corea del Norte, en Afganistán, en África, en las etnias, en los diferentes países de Latinoamérica donde los matan, porque les echan la culpa de hoy no llovió, y como no llovió es tu culpa, pues están muriendo. Hay gente que está muriendo y está dando su vida por Cristo. Y otros, bueno, pues han pensado que Dios les ha abandonado. Y al aceptar que Dios les ha abandonado, han aceptado una paternidad diabólica. Papá Estado me cuida. No, Papá Estado no me cuida. Quien me cuida es Cristo. Dios me cuida. Entonces, ¿y por qué? Porque han perdido la fe en la palabra, ¿no? Por ejemplo, Juan 14, 18 al 20. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y es que esto es lo que trae el secularismo. El secularismo te quita la esperanza, pero no te da nada. Por tanto, te deja huérfano, desnudo, y bueno, por eso tantos caen en el suicidio. ¿Cuál es el antídoto para toda esta situación? Apenas eso era la introducción. ¿Cuál es el antídoto para todo eso? Para la situación del mundo y para la situación de esa iglesia que se ha dejado llevar por el espíritu del mundo. Proverbios capítulo 4, versículos 20 y siguientes. Los que tengan Biblia lo pueden buscar. Proverbios 4, 20 y siguientes. Dice, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. En medio de estas dificultades que han ocurrido, la gente ha perdido la referencia con la palabra, para tomar otro tipo de referencias en el mundo, en los mensajes de la televisión, en tantas cosas. Dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, en el centro, ¿sí?, de tu corazón, porque son vida a los que las hallan, y medicina, salud a todo su cuerpo. ¿Cuántos no conocemos gente que se ha enfermado en medio de estos 2 años por causa de que enfermaron primero del alma, ¿sí?, de su corazón? Yo he tenido que tratar gente que por el temor, no, es que no puedo ir a trabajar, porque pensaban, no, es que me voy a contagiar y me voy a morir. Y aunque les dijeras, a ver, ¿cuál es la probabilidad? Vamos a ver las estadísticas. Ellos pensaban, no, a mí me va a tocar esa estadística, aunque sea pequeñita, a mí me va a tocar. No eran capaces de pensar, ¿no? Y aunque les hablaras de que, pues es que Dios está en control de tu vida, no lo pensaban, tampoco lo sentían. Perdieron toda referencia en Cristo. Y en ese momento, bueno, desarrollaron patología mental. Así tal cual, ¿no? Versículo 23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda, que lo que dice en el original es vigila tu corazón, porque de él mana la vida. La iglesia sí y solo sí se puede mantener firme
en estos tiempos, si vigila, si guarda su corazón de aquello que el enemigo desea introducir en él. Y no significa que haya santos y pecadores, o sea, todos hemos estado sujetos a eso, a esa lucha interna, ¿sí? Porque además al principio pues era total desconocimiento, no sabíamos qué era, ni sabíamos cómo actuar, ¿no? Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Sí? No sé si estos versículos, no sé si os recuerdan a Filipenses 3:12 que dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir alcanzar aquello para lo cual fui también asido alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y esta es una cuestión muy central. La gente, en vez de mirar en Cristo, pensar de, cualquiera tiene la posibilidad de estar en riesgo y de morirse, sí, es cierto. Pero mi esperanza, y donde yo miro, es en la eternidad, no miro en el ahora. ¿Sí? Entonces la gente miraba así, hacia uno mismo, y decir, no, es que yo, es verdad, no tengo capacidad de enfrentar esto. Solo miraba y solo medía las circunstancias conforme a sus propios recursos personales. No, es que yo no puedo hacer frente a esto. Es cierto, ninguno de nosotros podemos hacer frente a nada de esto. Pero es que no estamos solos. Es que si decimos que Cristo está en nosotros, entonces no tenemos que mirar conforme a nuestras propias fuerzas, sino conforme a las fuerzas que Dios tiene y que Él está en control y Él está con nosotros y en nosotros. Por tanto, dice en el 4:26, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Así que aquellos que no son capaces de mirar hacia adelante, ¿qué sucede? No son capaces de apartar su pie del mal. Se acaban extraviando. Se acaban dañando, ¿sí? Acaban, cayendo en los mensajes que el enemigo quiere introducir en el corazón de cada uno. Son mensajes de desesperanza. Cuando sabemos que Cristo viene por su iglesia, número 1. Número 2. Cristo va a volver con su iglesia para gobernar sobre aquellos que perseguían a la iglesia. Dios va a vindicar a la iglesia, aquellos que ahora ostentan poderes de autoridad y que están subyugando a la gente, creyéndose dueños de la gente, van a ver cómo Cristo va a tomar el control y va a gobernar con su iglesia. La iglesia está por encima, aunque ellos no lo crean. Y 3, tenemos una esperanza eterna con Él. Nuestra perspectiva debe estar en esto, en el futuro que tenemos en Cristo. Si no, cuando pervertimos nuestra perspectiva, nos dejamos llevar por el espíritu de este mundo. Ese espíritu que, es de desesperanza, desesperación, desaliento, tristeza, temor. Esa es la razón por la que el enemigo de nuestras almas, sabiendo que le queda poco tiempo, se apresura a traer mal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el mal es el que ahonda más todavía en la desesperanza, en el ya no vamos a ver tiempos mejores. Ya todo es cuesta abajo, ¿no? No, es que necesitamos ser salvados del cambio climático y de no sé qué, y cada vez son más temores, ¿no?
Tanto así la ecoansiedad esa de la que os hablaba. Parece absurdo, pero cada vez va a haber más gente enferma de eso. ¿Sí? ¿Y por qué trae el enemigo todo esto? Para que el mundo sucumba, acepte y provoque destrucción. O sea, sucumba a las maquinaciones de él. Y dice Juan 10:10 que solo viene a robar, a matar y a destruir. Aquellos que sucumban al espíritu del mundo van a ser colaboradores del enemigo en ese robar, matar y destruir. Y solo la esperanza preserva el bien y la moral del mundo. Tito, capítulo 2, versículos 12 al 14, dice: enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo? Porque te dice cómo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Dice: vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, ¿cómo? Aguardando la esperanza bienaventurada. Sin esperanza, solo hay destrucción. ¿Sí? Así que es la guerra entre la esperanza y el temor y la destrucción que el enemigo quiere traer. Por eso es tan importante presentar la batalla que algunos llaman cultural, otros ideológica, que nosotros entendemos como batalla espiritual. ¿Sí? Lo último, de las últimas cosas, fue que la Comisión Europea decía que no había que felicitar la Navidad, ¿no?, por respeto a los musulmanes. Pero por otro lado te decían, no, es que hay que aceptar el hijab como forma de diversidad y de diversidad. ¿Y qué más dijo? Pluralidad. Diversidad y belleza. También. Diversidad y belleza. Los cristianos somos feos. ¿No? Y entonces dices, pues no, o sea, ¿por qué? Algunos se preguntan, ¿por qué el feminismo y el islamismo se llevan tan bien? ¿No? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Por qué las feministas defienden el hijab? Va en contra de sus propias creencias, ¿no? Porque realmente son dueños del mismo Señor. Por eso entendemos que se lleven bien, ¿no? Son dueños del Señor de este mundo. 1 Juan 3:3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. O sea, la esperanza es eso necesario para que la gente no entre en esa destrucción que el enemigo quiere traer. Y ahí la Iglesia tiene algo importante que aportar. No lo que aportó durante meses de pandemia, equivocadamente, que se encerraron y se metieron debajo de las piedras, sino tiene algo importante que aportar a un mundo en necesidad y un mundo en oscuridad. Tiene que aportar esperanza. ¿Sí? Y la esperanza, no hay esperanza sin Cristo. Y entonces diréis, pues ahora ya entendemos por qué hablamos de esto en el sermón dominical de Navidades, ¿no? La Iglesia está llamada a traer esperanza al mundo, la misma esperanza que Cristo trajo. Y cambiar el lenguaje. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si aceptamos el lenguaje del mundo, aceptaremos su forma de entender las cosas. Entonces la Iglesia entrará en la misma dinámica del mundo. El que tiene el poder del lenguaje tiene el poder de la realidad. Nosotros tenemos que aportar un nuevo lenguaje, un lenguaje de esperanza.
Un lenguaje en el que Dios tiene el control de todo. Ni los políticos, ni los médicos, ni los nada. Dios tiene el control de todo. Es un lenguaje de fe. No de una falsa fe, sino de una fe verdadera hallada en Cristo. ¿Sí? Porque no estoy hablando de una fe absurda, una fe ilógica, ¿no? Es una fe que encuentra su razón en Cristo. Esa esperanza es la única que nos va a permitir vivir con gozo en medio de la tribulación. ¿Cuántos no cayeron, ¿no?, en esos trastornos mentales que decíamos antes, dentro de las congregaciones? ¿Por qué? Se dejaron atraer por pensamientos que no venían, que eran contrarios a la palabra, ¿no? Que no tenían razón de ser. Y entiendo que cada vez este mensaje se entiende menos, porque parece que entonces esto es negar la realidad que existe. Yo no niego la realidad que existe. Lo que sí que quiero es que la gente sea libre del espíritu de temor, desde desesperación y desesperanza que el enemigo quiere traer sobre los corazones. ¿Por qué? Porque al final muchos de los que están sucumbiendo a esto, como hablábamos al principio, acaban negando a Dios en sus corazones. Aunque sigan asistiendo a las iglesias, acaban negando la soberanía de Dios y por tanto le acaban negando a Él. Entonces, para que la iglesia no se extravíe, no debe caer en eso, ¿sí? Esta es una lucha espiritual, como decíamos, así que no sucumbamos al enemigo. Simplemente os leo Romanos 15:13, dice: y el Dios de esperanza os llene, el Dios de esperanza, de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Este es un versículo que deberíamos señalar, ¿no? Ya sea en aplicación o en el papel de la Biblia. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo. Eso es lo que trae la esperanza, como decíamos. La esperanza nos permite vivir con gozo en medio de la tribulación y paz. Cuando los otros están desesperanzados, nosotros podemos vivir con paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén.